Hola, yo soy Maricruz Díaz. Hoy nos acompaña Jacqueline Trejo. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, ya es una licenciada y está con nosotros para platicarnos acerca de esta licenciatura. Lo que sucede en esta licenciatura es que a partir de 2022 va a ser de acceso indirecto. Entonces no puedo entrevistar a alguien que ya haya pasado por este proceso interno para la licenciatura en Ciencias de la Tierra, pero Jacqueline nos va a ayudar a imaginar qué podrían preguntarles en la entrevista y platicarles más detalles acerca de su experiencia en esta carrera. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, muy bien, Maricruz. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Jacqueline. También estoy muy bien. ¿Qué te parece si empezamos? Claro. La primera pregunta es, ¿cuántos semestres tiene tu carrera? Ok, la carrera consta de 8 semestres, o sea, 4 años, más todo tu proceso de titulación. Antes de decidirte por estudiar esta carrera, ¿tenías otras opciones? Sí, tenía como segunda opción, bueno, estaba entre Ciencias de la Tierra y la licenciatura en Ciencias Ambientales. La licenciatura en Ciencias Ambientales se imparte en la ENES Morelia. Y pues bueno, también aplicaba el pase reglamentado, pero ya buscando los planes de estudio de las dos carreras y de las dos licenciaturas e indagando un poquito sobre las dos, me di cuenta que era un poquito más completa la de Ciencias de la Tierra porque me permitía ver los fenómenos planetarios desde una perspectiva más integral que la licenciatura en Ciencias Ambientales. Entonces, cuando elegí carrera, ese fue como la diferencia que hizo que pudiera elegir Ciencias de la Tierra sobre Ciencias Ambientales. Muchas gracias. ¿Cómo te enteraste de que existía Ciencias de la Tierra? Bueno, en ese tiempo yo estaba, bueno, yo soy egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades, que es parte de los bachilleratos de la UNAM, y en ese entonces tenía poco que habían aprobado el plan de estudios, entonces estaban haciéndole difusión a la licenciatura. Y en ese tiempo existía, bueno, todavía existe una gaceta de CCH, específicamente del CCH Naucalpan, y ahí publicaron que iba a haber una conferencia donde iban a hablar sobre la licenciatura, el plan de estudios y todo. Y entonces, pues me llamó la atención el título de la licenciatura, ¿no? Y fui a la charla, me, me platicaron sobre la licenciatura, cómo estaba el plan de estudios. Y ya después de eso fue cuando yo por mi cuenta busqué sobre la carrera en Google, así la googleé. Y y ya, básicamente fue eso. Ya de ahí fui descubriendo que se impartía en Ciudad Universitaria, se impartía en Campus Juriquilla, y fui indagando un poquito más sobre la carrera, pero ya a través de la página de la Facultad de Ciencias, pero mi primer acercamiento fue a través de esta plática del plan de estudios. Muchas gracias. ¿Por qué escogiste estudiarla aquí y no en Ciudad de México? En primera, porque en Ciudad de México, pues yo iba a tener que viajar diario. Yo soy de la parte norte de la ciudad, entonces, pues iba a ser un poquito más complicado. Y aparte, meses antes de meter mi pase reglamentado, yo fui a visitar el campus. Y entonces, dentro de la UMDI, pues en ese entonces estaban de vacaciones, pero me encontré a uno de los chicos que estudiaba la carrera ahí en la UMDI, porque antes se impartía en la UMDI Juriquilla. Y le pregunté, ¿no? Le dije, oye, pues me puedes platicar cómo es la licenciatura, cómo le imparten aquí, qué diferencia hay entre aquí y en CU y toda esta parte. Entonces él me platicaba, ¿no? Que los grupos eran más reducidos allá en Juriquilla, eso te permitía tener las clases un poco más personalizadas, tener un poco más de acercamiento con los investigadores, los laboratorios, y esta parte fue como la que hizo que me decidiera, ¿no? Aparte, la verdad es que pues sí me llamó la atención mucho el campus, entonces a partir de eso fue que yo decidí
pues estudiarla en Juriquilla y no en Ciudad Universitaria. Y aparte en términos de gastos, para mí iba a ser prácticamente lo mismo, precisamente porque yo iba a tener que estar viajando y atravesando prácticamente toda la ciudad, ¿no? Entonces, fueron dos de las cuestiones principales que me hicieron tomar la decisión de cursarla fuera de la ciudad. Gracias. ¿Y el plan de estudios de esta licenciatura en estas dos sedes es igual? En ese entonces era el mismo, porque la carrera, la licenciatura, dependía de la Facultad de Ciencias. Entonces, la Facultad de Ciencias tenía a la UNDI en Juriquilla. Administrativamente, la UNDI sigue siendo Facultad de Ciencias, nada más que es como un pequeño edificio fuera de CEU en Juriquilla, ¿no? Pero administrativamente siguen siendo lo mismo. Entonces, el plan de estudios era el mismo, la licenciatura era la misma, solo cambiaba el núcleo académico, pero me parece que ahorita ya con la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en Ciudad Universitaria y la ENES Juriquilla en el caso de Querétaro, ya me parece que ya hay ciertas diferencias en el plan de estudios. Lo único que en ese tiempo, cuando tú llegabas a la mitad de la carrera, o bueno, cuando llegas a la mitad de la carrera, te permiten elegir una orientación. En ese tiempo teníamos la orientación de tierra sólida, ciencias ambientales, ciencias acuáticas, espaciales y otra que seguramente tú les mencionarás más adelante, pero bueno, ya de estas orientaciones, pues no todas estaban en Juriquilla. En Juriquilla, por el núcleo académico, solo existía ambientales y tierra sólida. Entonces, si tú decidías elegir alguna de las otras, tú tenías la posibilidad de hacer tu transferencia a Ciudad de México para cursar alguna de las líneas terminales espaciales, atmosféricas o acuáticas. Y esa era como la única diferencia, ¿no? Donde tú podías cursar tu parte de básica allá y ya después hacer tu orientación en CEU, ¿no? O elegir una de las orientaciones que estaban en Juriquilla y quedarte en Juriquilla. Pero esa era como la única diferencia, ¿no? Que existía. Y los de CEU tenían la posibilidad de cursar su orientación en Juriquilla, entonces podía haber un intercambio de estudiantes entre ambos campus, pero ahorita ya con esta diferenciación de dos dependencias, pues ya se va a manejar un poco diferente la licenciatura. Gracias. ¿Sabes cómo se va a manejar ahora o no? Exactamente no. Posiblemente si se acercan con algunos de los chicos que entraron ya como en ES Juriquilla y que ya están ahorita en su orientación, probablemente ellos ya les van a platicar un poco más al respecto, pero hasta donde tenía entendido, ellos ya no podían hacer este intercambio, ¿no? O sea, si tú querías desde el principio alguna orientación que solo estaba en CEU, tenías que cursar la licenciatura en CEU, porque después administrativamente era más complicado hacer este intercambio porque ya no son la misma dependencia. Entonces, si tú querías ambientales o tierra sólida, te quedaba muy bien quedarte en ENES Juriquilla, pero si querías alguna de las otras, pues sí tenías que aplicar a Ciudad Universitaria, porque ya no podían hacer ese intercambio estudiantil que anteriormente podíamos hacer al ser de la misma Facultad de Ciencias. Entonces, hasta donde tengo entendido, así es como se está manejando hasta ahorita. Pero probablemente si le escriben a alguno de los chicos que ya están ahorita en orientación y que ya son de la ENES Juriquilla, les puedan resolver un poquito más a profundidad esta duda. Muchísimas gracias, Jacqueline. ¿Crees que puedes platicarnos un poco más acerca de qué trata estas orientaciones de ambientales o tierra sólida? Sí, pues durante toda la parte básica tú llevas matemáticas, llevas un poquito de introducción en todas las áreas, ambientales, ecología, atmosférica, acuática, pero en tu orientación en el caso de ambientales, pues sí se enfoca un poco más a la parte de ecología, a esta relación ser humano-medio ambiente, el impacto ambiental, restauración ambiental, depende de las optativas que metas, pero en general es eso, ¿no? Ya se enfoca más
a la esfera de la interacción entre el ser humano y el medio ambiente, ¿no? Y lo que implica todo ello. En el caso específico de tierra sólida, ya se enfocan un poco más a la perspectiva geológica, geofísica, siguen teniendo esta visión integral de utilizar todas las esferas del planeta para sus estudios, pero ya se enfocan más a la parte interna del planeta y los fenómenos geológicos y geofísicos. Muchas gracias. ¿Tú tomaste alguna de estas dos? Sí, yo estuve en la orientación de ambientales. Entonces sí es más como esta parte, ¿no? Ecológica y de impacto ambiental. Muchas gracias. ¿Crees que puedes platicarnos un poco acerca de las prácticas profesionales, del servicio social, incluso de las prácticas, no sé si existían de laboratorio, por favor? Sí, en cuanto a las materias podían ser teóricas o teórico-prácticas, dependía. Las materias que eran teórico-prácticas generalmente eran como de química, biología o aquellas de geología, por ejemplo, sistemas acuáticos. Entonces, el objetivo de tenerla como teórica práctica es que tuvieras en el aula la parte teórica y pudieras ver aplicada esa teoría en campo, ¿no? O en las prácticas de laboratorio. Entonces, la verdad es que al menos en la UNDI las prácticas de laboratorio pues eran muy enriquecedoras porque pues tenías a investigadores que se dedicaban a esas áreas y que te ponían prácticas de laboratorio, pero enfocadas hacia una perspectiva de ciencias de la Tierra, ¿no? No como una práctica de química donde solo te enseñan el pH, ¿no? O sea, sino que buscaban esta forma de estarlo relacionando con tu licenciatura. En el caso de las prácticas de campo, no sucedía con todas las materias, pero sí con algunas, y la mayoría de ellas era una o dos prácticas de campo al semestre. Y en estas, pues tú podías ver un concepto general en el aula y ya después ibas a campo y justo aplicabas esa teoría que tú aprendías a lo largo del semestre, ¿no? Entonces te permitía ver como de una forma más tangible y más real lo que tú estabas aprendiendo en las diapositivas, ¿no? Porque a veces no es lo mismo, eh, pues tenerlo en la pantalla y que te lo enseñen en fotografías, a tú hacerlo y tú llevar el monitoreo. Por ejemplo, me acuerdo que en las de ecología, pues era tú hacer tus conteos de organismos, tú estar midiendo, tú estar delimitando tus áreas que se necesitaban, y la verdad es que las prácticas de campo son muy importantes, justo, ¿no? Porque a veces de nada sirve que te sepas toda la teoría si en realidad no sabes aplicarlo, ¿no? Y en términos de servicio social, la licenciatura no cuenta con prácticas profesionales, solo cuenta con la parte del servicio social. Y el servicio social tú puedes elegir dónde hacerlo. Si no está dado de alta en la página del servicio social para la licenciatura, tú puedes solicitar que se dé de alta, pero de ahí tú puedes hacerlo donde sea. Yo en su momento lo hice en divulgación de las ciencias ambientales, pero pues tuve compañeros que lo hicieron en los laboratorios de ahí mismo del Centro de Geociencias o en los laboratorios de la UNDI. Pero incluso si tú quieres obtener, el servicio social es una buena oportunidad para adquirir cierta experiencia profesional en tu área. Entonces también puedes solicitar que se pueda hacer a lo mejor en una institución o en alguna otra universidad o en alguna empresa, pero ya depende cuáles son tus intereses y más o menos en qué te gustaría obtener más experiencia. Gracias, Jacqueline. ¿En qué puede elaborar alguien que haya estudiado ciencias de la Tierra? Bueno, la verdad es que es muy diverso. Como toda carrera ambiental cuesta un poquito de trabajo porque pues gran parte del sector ambiental está enfocado como esta parte industrial, más hacia los ingenieros ambientales, pero pues muchos se han dedicado justo a esta parte de educación ambiental, divulgación de la ciencia,
Ha habido algunos compañeros que se han dedicado a la parte de impacto ambiental, manifestaciones de impacto ambiental. Se puede también trabajar en proyectos de conservación a través de fundaciones o asociaciones civiles. En instituciones públicas es un poco más complicado entrar por toda la parte de burocracia, pero también es un campo de aplicación de las ciencias de la Tierra. Y de ahí, pues, un gran porcentaje de los egresados de la licenciatura, pues, han entrado a la maestría y muchos se han empezado a dedicar a esta cuestión también de investigación, que también es un campo de aplicación. Gracias. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar a estudiar esta licenciatura? Pues pensándolo bien, yo creo que no, tal vez solo un poquito esta parte de los campos de aplicación, ¿no? Conocer un poquito más sobre el campo laboral fuera de la investigación. Tal vez yo creo que hubiera sido lo que me hubiera gustado saber a principio, pero igual si tú te vas involucrando un poquito más con actividades extracurriculares, pues te vas dando cuenta de muchas de esas cosas. Pero de ahí en fuera yo creo que, pues no, la verdad es que estuvo bien. Está muy bien que desde el principio se informen mucho sobre la licenciatura, sobre su plan de estudios, justo para que cuando tomen esa decisión, pues sea un poquito más informada. No estoy diciendo que sea segura, porque pues al final nuestros intereses son muy cambiantes, pero al menos sí que sea una decisión más informada que si me meto a una licenciatura y no sé qué es, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a pesar de que me había informado sobre la licenciatura, cuando entro a la carrera y en mis primeras clases me dicen, ah, es que ustedes son futuros científicos, ¿no? Y yo decía, espérate, ¿qué? O sea, yo no, o sea, la verdad es que no conceptualizaba como tal que yo estaba estudiando una carrera de ciencia, ¿no? Entonces, justo informarte más sobre su campo de aplicación, sobre a qué se dedican los profesionistas de esa licenciatura, te ayuda a visualizar esa parte, ¿no? Del campo de aplicación. Yo creo que eso es muy importante. Gracias. ¿Qué es lo que más te gustó de la carrera? Puede ser una o varias cosas. La verdad, las prácticas de campo. O sea, es muy bonito porque conoces muchos lugares. O sea, la verdad es que es conocer prácticamente tu país desde diferentes perspectivas, conocer diferentes lugares, sus condiciones, no solo ambientales o desde la parte física del estudio, ¿no? Sino también como desde sus condiciones sociales, porque algo que tiene también la licenciatura es que tiene un poquito este toque social, ¿no? Y ver esta relación de la sociedad con el planeta. Y la verdad es que también es muy bonito esa parte, ¿no? Conocer lo rico que es nuestro país, tanto culturalmente como naturalmente, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que fue la parte más bonita porque era donde yo terminaba aprendiendo, ¿no? Yo soy una persona que, o sea, necesita como tener las cosas ahí así reales y verlas como para entenderlas y aprenderlas. Y la verdad es que las prácticas de campo te permiten mucho eso, ¿no? Tener una perspectiva mucho más amplia de lo que tú estás aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, ahora retomando esto de que por primera vez esta licenciatura va a ser de acceso indirecto, ¿qué preguntas crees que sea necesario que los aspirantes preparen para la entrevista? Híjole, sí está complicado, pero yo creo que, pues una, ¿qué disponibilidad tienes, ¿no? De hacer estos viajes, de salir de campo, porque pasaba que incluso algunos, pues decían, es que no puedo ir, o es que, no sé, tengo cuestiones de salud también a veces, y es válido, ¿no? Em, pero sí, yo creo que una pregunta muy clave seguramente va a ser esa parte, ¿no? Porque pues las prácticas de campo son esenciales por el tipo de carrera que es. A lo mejor, ¿qué habilidades y aptitudes crees que te podrían o tienes identificadas de ti como persona que podrían apoyarte en ser
un estudiante de este tipo de licenciaturas, sobre todo porque es una carrera de ciencia y que por lo tanto es demandante, ¿no? Entonces sí, seguramente les van a preguntar algo por el estilo. Em, a lo mejor, ¿qué podrían ustedes aportar al estudiar esta carrera? Creo que son 3 preguntas claves que podrían funcionar, ¿no? Pero sobre todo también esta última. O sea, ¿qué podrían ustedes aportar después o qué pensarían que podrían hacer después de estudiar una licenciatura como la de Ciencias de la Tierra? Gracias. ¿Y tú qué piensas hacer ahora que ya terminaste la licenciatura? Pues inicialmente mi plan era buscar un poquito entrar al ámbito laboral. Pero ahorita voy a empezar con trámites para la maestría. Hay diferentes tipos de maestrías para los cuales el perfil de Ciencias de la Tierra puede aplicar. En mi caso voy a aplicar a la maestría en gestión integrada de cuencas, entonces también es una posibilidad para los recién egresados, ¿no? La maestría o buscar justo adentrarse al mercado laboral y ver qué se necesita para que puedas aplicar a las vacantes. Porque al final no es, ya cuando sales y te das cuenta, no puedes quedarte solo con lo que aprendes en la licenciatura, ¿no? Hay habilidades y aptitudes que se necesitan en el campo laboral, que pues uno tiene que ir reforzando por su cuenta o de una forma autodidacta, ¿no? Entonces también a lo mejor si recién egresas, también puedes empezar a trabajar con esa parte de reforzar tus habilidades para el campo laboral y buscar adentrarte en él, ¿no? ¿Sabes cuáles son algunas de esas habilidades? Pues son cosas que en general no nos enseñan en carreras de ciencia o en su mayoría, ¿no? O sea, cómo hacer un buen CV, cómo preparar una entrevista, cómo identificar tus habilidades y actitudes que puedas de algún modo ofrecerle a las empresas o incluso estas cuestiones de emprendimiento, ¿no? Ya hoy en día han surgido mucho los emprendimientos socioambientales, pero para adentrarte en ello tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Aprender cómo se plantea un proyecto desde la perspectiva socioambiental, porque no es el mismo modelo de negocio que puede tener una empresa con perspectiva socioambiental que una empresa de otro ámbito, ¿no? Entonces también estas cuestiones las puedes ir aprendiendo y son cuestiones que pues realmente, al menos en ciencias de la tierra, no aprendemos en la cultura y que tienes que buscar por tu cuenta. En general eso, cuáles son tus fortalezas, identificar tus debilidades, toda esta parte como de autoconocimiento es muy importante trabajarlo y creo que es de lo que te ayuda mucho a identificar qué es lo que quieres, dónde quieres hacerlo y qué puedes ofrecer, ¿no? Porque al final las empresas te van a preguntar eso, ¿qué puedes ofrecerme, no? O ¿por qué debo contratarte a ti por encima de los otros candidatos? Entonces, identificar esta parte al principio es complicado porque no es algo que estés trabajando todo el día, todo el tiempo. Y entonces, aprender a hacerlo puede ser justo de estas habilidades que se tendría que trabajar. Muchas gracias. Y finalmente, ¿qué le recomendarías a un aspirante a esta licenciatura en Ciencias de la Tierra? Pues básicamente que se informen sobre la licenciatura, sobre el plan de estudios, que si pueden y tienen la posibilidad de platicar con alguien que ya egresó de la carrera o que está en la carrera a lo mejor en sus últimos semestres, que les pregunten cómo su experiencia, su perspectiva sobre la licenciatura y a partir de ello tomar su decisión. Y ya estando en la licenciatura, pues bueno, no quedarse solo con lo que te enseñan en clase, ¿no? Sino buscar eh, por tu cuenta, no sé, actividades extracurriculares, cursos adicionales, dependiendo de tus intereses y tus gustos. Creo que esos son dos los consejos dos más importantes.
Muchísimas gracias, Jacqueline. Eso es todo. Estoy segura de que lo que nos platicaste les va a servir mucho a los aspirantes de este año y también de próximos años. Muchas gracias de nuevo por acceder a la entrevista y pues nos estamos viendo. Ojalá podamos hacer alguna otra actividad juntas para los aspirantes. No, gracias a ti, Maricruz, y qué bueno que haces este tipo de actividades. Y es muy importante, ¿no? Porque te da una perspectiva, un primer acercamiento a las diferentes licenciaturas del campus. Y pues muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti, Jack. Adiós.